Escuela de Empresarios Máximo Córdoba, de emprendedores a empresarios, presenta los primeros pasos para ser un verdadero empresario. Hola, ¿qué tal, amigos? Seguro muchas veces usted ha soñado con tener una empresa exitosa. Pues bien, en estos momentos nos encontramos con el director y fundador de la primera escuela de empresarios. Aquí usted va a aprender de verdaderos empresarios exitosos. Este video va dirigido para usted, amigo y amiga comerciante, profesional, estudiante. Usted va a aprender aquí cómo crear y dirigir su propia empresa. ¿Qué tal, Máximo Córdoba? Es un gusto tenerlo aquí el día de hoy con nosotros. Queremos, para empezar esta entrevista, conocer un poco de quién es Máximo Córdoba, de dónde nació usted, cómo se inició usted en el mundo de los negocios. Bien, comentando, viene todo esto. Máximo Córdoba, de mi señor padre, de región Junín, y de mi señora madre, de región Pasco. Y nacido en el distrito de Caraguamayo. Bueno, como negociante viene de una necesidad. Ahí se cumple justamente en la necesidad, nacen las invenciones, los inventos. Entonces tal es así que yo aprendo del madre de mi señor padre, o sea, de mi abuela. Y la verdad que yo empiezo haciendo negocios. En ese entonces recuerdo mucho de que el tren de pasajero de Loroy salía a 2 de la tarde con destino a Cerro de Pasco. Y por el lugar donde he nacido pasaba a 5 de la tarde. Y en 5 minutos vendía pues una carcasa completa de asado. Pero ¿quién me preparaba? ¿Quién me formaba? Era mi abuela, o sea, la madre de mi señor padre. Y de tal manera, pues, voy aprendiendo, entre eso, vendiendo sándwiches, también lo preparaba mi abuela, ¿no? Y entre ellos, en algunos momentos vendía periódico, pero muy poco. Más era el vendedor de asados, o sea. Y así aprendo, ¿no? Y dentro de esto, para esto hay que practicar bastante lo que es la carisma, ¿no? El saber ofrecer, el saber conquistar al cliente. Imagínate que en 5 minutos vender una carcasa completa. Y ahora para esto, mi abuela me enseñaba de la reposición del capital, la administración de lo que se vendía, ¿no? De que reponer el capital y los demás lo que se vendía para la medicina, para los otros gastos, y lo necesario era pues para la propina. Entonces tenía que reponer todo. Entonces desde muy temprana edad aprendo lo que es la racionalización. Lo que no es tuyo, no la tocas, ¿no? Devuelve. Tal es así, la formación se forma. Justamente ser negociante, comerciante, es formación. Uno no se nace, sino uno se forma. Pero hay que obedecer, hay que aplicar las enseñanzas. Entonces está comprobado de que el ser negociante se hace en el campo, ¿no? Y posteriormente ya viene en la necesidad también, donde mi señor padre para ese entonces era un buen negociante, un buen comerciante. Pero cuando fracasa su negocio de mi señor padre, su negocio fracasa, no él, entonces quedamos en necesidad. Y como era el hijo mayor, con mi señora madre salimos al campo a hacer trueque, ¿no? ¿Trueque en qué? Llevamos productos de primera necesidad y hacíamos trueque con lo que es la papa. Sacábamos de la chacra a la carretera, de la carretera ya a la ciudad. Y en la ciudad, o sea, en mi pueblo, en el distrito de Caraguamayo, clasificaba para sacarlo al mercado, ¿no? La primera, segunda, tercera, por las variedades que tiene la papa. En eso aprendo lo que es que el negocio, cuando uno ya tiene criterio de racionalizar, de clasificar, de poner el precio, te deja un margen. Así nace lo que es la vida del negociante. Y posteriormente ya voy por lo que es el comercio. Ya el comercio, el negocio va por ahí, pero por ejemplo entro ya al campo, después del negocio, al campo del transporte.
Y cuando ingresamos al campo del transporte, también inicio desde los principios, haciendo mandatos, después de hacer mandatos, hacer ayudante, copiloto, operador principal, o sea, chofer principal, pero también aprendo de los mayores. Pero esto también viene de que mi señor padre compra un vehículo sin conocer del vehículo, siendo negociante. Y se cumple ahí el término donde dice zapatero a su zapato. Bien, entonces tal es así de que el negociante se hace en el campo, se hace en la cancha, haciendo. Ese es el negociante. Así iniciamos en el negocio. Sin duda, pues, usted aprendió a ser empresario desde muy niño a través de las enseñanzas de su abuela. ¿En qué año usted ya se convirtió en un empresario y abrió, pues, esta empresa de transportes Carhuamayo? Bueno, empresa de transportes Carhuamayo nace por el año 1981, 83 a 85 oficialmente, con una resolución directoral, ¿no? Expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la Dirección General de Circulación Terrestre. Pero antes de esto hay una historia donde yo ingreso al transportes de carga, y yo ingreso por 1968. Y en 1968, como mencionando que yo hacía pues mandatos también, ¿no? Desde ayudante, surco a copiloto, de copiloto a operador principal, o sea, chofer titular. Y luego ya me hago propietario de un camión usado, con cuota inicial, y compré a crédito. Esto ya fue ya por 1973, 74, ¿no? Compro de un paisano, un tal familia Cóndor, a través de consignaciones que vendía en ese entonces, compraba, vendía vehículos, un tal Marcelo Cayupe Campos. No solamente no se dedicaba el señor a la compra y venta de vehículos. Y tal es así, por 1974 nos unimos como 35 paisanos para formar una empresa con nombre de Trabajadores Transportistas Carhuamayo Sociedad Anónima. Aquel entonces no fue fácil lograr personería jurídica de una empresa. Nos duró más de 2 años y medio para lograr solamente la personería jurídica de Trabajadores Transportistas Carhuamayo Sociedad Anónima. Y de los 35 accionistas que hemos sido de esta empresa, la verdad del momento, ninguno teníamos criterio de ser empresario, ni menos entendíamos que era una empresa. Solamente repetíamos, o nos alegrábamos o nos conformábamos por lo que ya éramos empresarios, pero en fondo, ninguno sabíamos de lo que quiere una empresa. Lo que recién descubro ser empresario después de más de los 20, 30 años. Entonces, Trabajador Transporte Carhuamayo nace en 1976, con 35 paisanos que hemos sido. Una empresa grande, trabajando de Lima hacia Cerro Pasco, especialmente a Pucallpa, viceversa, Cemento Andino, Chanchamina. Y lo nombramos ahí como gerente general al quien no conocía de transportes. ¿Por qué? Porque tenía pues acción de hablar, de tener relaciones públicas a un tal Aquiles Arias Arzapalo, un paisano conocido. Pero él no culpa, nosotros somos lo que le buscamos. Cuando en ese entonces debería haber sido una persona que conoce de transportes. Tal es así que crece pues tan grande su manejo económico, financiero, administrativo. Porque en sí la empresa solamente es un estatuto. Y imagínate que cada uno de nosotros, entre los 35, teníamos, el requisito principal era tener un vehículo. Y yo ya tenía un vehículo usado. Y algunos tenían 2. Entonces, con 50 unidades,
tenemos, pues formamos esa empresa. Y aparte, como ya habíamos formado en ese entonces con 50 unidades, trabajador, transportista, Carahumay, Sociedad Anónima, había otra cantidad, otros 50 unidades más de terceros, para trabajar con terceros. Quiere decir, está comprobado, trabajador, transporte, Carahumay tenía pues no menos de 100 vehículos. Pero los vehículos no pertenecían a la empresa, sino los 35 habíamos aportado un promedio de 2.500 soles para ser accionistas, o sea, con 2 acciones cada uno, con un capital de 17.500, porque como capital solamente entra 500 soles y 2.000 soles para los gastos. Después de esa historia recién viene la historia de Empresa de Transportes Caruamayo, donde oficialmente con resolución directoral nace pues por 1985. Así nace y sale Empresa de Transportes Caruamayo, que llega pues a ser una empresa mediana a nivel nacional con 17 oficinas, entre Cerro de Pasco, Lima, zona Paucartambo, Norte Chico, Sayán, Chorín, Uyón, Uchucchacua, Minas Raura, y por parte sur abarcamos lo que es Ayacucho, Andahuaylas. Cortamos Ayacucho, Andahuaylas por una cierta discrepancia con la empresa Molina y ingresamos Arequipa, Cusco, Quillabamba, Juliaca, Puno y Arequipa. Esa es la historia resumida de Empresa Transportes Caruamayo, donde me voy haciendo cada vez empresario. Bien, sabemos que toda esta experiencia que usted ha adquirido a lo largo de todos estos años, 40 años ya aproximadamente, en la cual usted pues ha aprendido a ser un empresario de éxito, pero no solamente a través de la experiencia, porque sabemos que usted también pues ha pasado por la universidad, tiene estudios superiores y es una persona pues preparada. Vamos a ir directamente a lo que hemos venido a enseñar a todo el público, que es cómo crear y dirigir pues una empresa de éxito, que es lo que usted hace. Para saber un poco, ¿no? ¿Cómo nace, cómo hacemos que una empresa nazca? Una empresa nace con un acuerdo de un grupo de personas. Entonces, ese acuerdo se lleva a una formalidad, y la formalidad es hacer una minuta. Y para hacer una minuta hay que recurrir a un tramitador o bien a un parte legal, puede ser notario público o puede ser un abogado. En este caso yo lo hice con un notario público para formalizar, ¿no? Y de tal manera, lo que es la empresa en sí, simplemente es un estatuto. Y ese estatuto el notario lo eleva hacia registros públicos. Y en registros públicos ya queda la original y otra copia, ¿no? Con otra copia simple más, el notario nos entrega. Y con esa copia ya se hace sus otros trámites para poder inscribir en la Superintendencia Nacional, lo que es la SUNAT. Eso es una empresa netamente, ¿no? La SUNAT es otra ente, lo que estamos viendo es su nacimiento de una empresa, lo que es simplemente un estatuto, o sea, es un convenio, ¿no? En el estatuto tenemos lo que es el nombre, la dirección, lo que es el capital, lo que es el capital puede ser en bienes o puede ser en dinero, y el objetivo y su duración, y funciones, obligaciones donde está estipulado, y dentro del estatuto sale lo que es la vigencia poder. De tal manera, una empresa simplemente es el estatuto, nada más, o sea, un documento. No hay otro. Y representa una persona natural. En este caso yo siempre he representado, y todos, cuando nace una empresa, es el estatuto y representa a su gerente general. Bien, ya que usted tocó el tema de persona natural, sería importante explicarle al público qué diferencias hay entre persona natural y persona jurídica. Bien, me preguntaba de que en qué se diferencia una persona jurídica entre una persona natural. Esto es justamente lo que no enseñan en ningún centro educativo.
Entonces, acá hay una confusión, ¿no? Pero vamos a aclarar para todos. Una persona jurídica físicamente no existe, sino existen documentos. Y ese documento es el estatuto. Y la persona natural es la persona quien habla. En este caso, Máximo es persona natural, o como usted, señorita Janet, es persona natural. Entonces, la diferencia en que la persona jurídica no habla y la persona natural sí habla. Esa es la respuesta concreta. Muchas personas sueñan con algún día convertirse en un gerente general. Nosotros queríamos conocer un poco qué es lo que hace un gerente general, cuál es la función. En todo caso, usted como gerente general, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Bien, como gerente general, en primer término, el gerente general es una especialidad. Su nombre es gerente general, pero la persona tiene que especializarse para ser gerente general. Entonces el gerente general es el responsable de todas las áreas, de todo el organigrama de la empresa, de la actividad. Es el único responsable sobre su éxito de una empresa o sobre su fracaso de su manejo económico, financiero, administrativo. Más no del estatuto, en sí no de la empresa, sino del fracaso de su manejo económico, financiero. Entonces el gerente general, el ser gerente general es arte, es gusto, es una especialización que tienes que conocer el área administrativa, el área financiera, el área operativa, el área comercial, para trabajar sincronizadamente con los responsables de cada área, con cada gerente. Y además de esto, el ser gerente general es trabajar con un asesor técnico. Y asesor técnico es superior al gerente general. Hay que tener mucho en cuenta esto. El asesor técnico es superior al gerente general. Y a la vez también hay que trabajar como gerente general con el asesor legal. Y ahora cuando hablamos de asesor legal, el asesor legal es pues asesor legal en penal, en lo tributario, en lo laboral y sucesivamente, por ejemplo, para gestiones de acuerdo al rubro de la empresa, puede ser gestión para lograr la resolución directoral. Ese es otro campo legalmente. Entonces, trabajar con ellos. Entonces, son cada uno unas especialidades específicos. Entonces, el gerente general hay que estar preparado para poder entendernos esa coherencia. Como gerente general, tiene que trabajar con una secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo. Ahora, de acuerdo al tamaño de la empresa, puede haber varias secretarias, pero hay una principal. Y la secretaria ejecutiva también es una especialización específica, está por encima del gerente general. Entonces, ¿qué pasa? El gerente general tenemos que conocer lo que es la computación, la ofimática. La ofimática compone pues de Windows, de Word, del Excel, del PowerPoint. Entonces, todas esas herramientas, todo ese programa nos facilita para poder acortar tiempo, para simplificar todas las gestiones de la comunicación con la secretaria ejecutiva. Entonces, no solo eso, el gerente general tiene que trabajar, tiene que aprobar, evaluar con las instituciones públicas. ¿Y quiénes son las instituciones públicas frente a una empresa? Ahí tenemos al Ministerio de Transportes, puede ser el Ministerio de Economía y Finanzas, puede ser afrontarlo con Indicope. Entonces, es un poco amplio. Entonces, para entenderse eso, el gerente general tiene que conocer bastante. Por eso que hay una clave para ser el gerente general, el manejo de costeo. El costeo es la clave principal. Si hablamos de costo, estamos hablando de presupuesto. Si hablamos de presupuesto, estamos hablando de la columna vertebral
de la empresa. Es como si fuera de una persona. Si no tuviéramos columna vertebral, ¿a dónde estaríamos, no? Igual en toda empresa. Y eso tiene que conocer, y tenemos que conocer como gerente general. Además de eso, tener la experiencia de trabajar con las entidades bancarias. Entonces, para poder lograr el préstamo, el gerente general tiene que ser, tenemos que ser, es una especialización. Además de eso, responder al directorio. Si la empresa es sociedad anónima, responder al directorio. Y si la empresa es unipersonal, responder a los socios. Porque la mayor autoridad que tiene son los socios. Porque si los socios, por ejemplo, se reúnen, tranquilamente al gerente general nos pueden vacar, pues, ¿no? Porque el gerente general ahora puede ser una tercera persona en una empresa, o como puede ser uno de los socios, o como puede ser uno del directorio. Porque imagínate que, vuelvo a repetir, el único responsable de su fracaso o de su éxito, del manejo económico, financiero y administrativo de una empresa, es el gerente general. Ahora, entonces el gerente general hay que responder frente a todos ellos. Ahora, acá hay un tema muy importante, que tienen que aprender esto. Yo lo aprendí con golpe de la vida, con la universidad de la vida. ¿Quién es el más importante para el gerente general? ¿El consumidor final o es el proveedor? Este es un tema muy importante. Muchos dicen primero el cliente. El cliente tiene la razón. No es así, señoras y señores. No es así. Lo primero es el proveedor. En mi caso, para mí lo primero es el proveedor. ¿Por qué? Porque al proveedor se le debe de atender lo primero. No se le debe hacer perder un minuto en la puerta. Antes que llegue ya debe estar las puertas abiertas de par en par. ¿Por qué dirán que el proveedor es importante? Porque el proveedor te trae la tecnificación, el proveedor nos trae la capacitación, el proveedor nos trae el mejor producto del momento. El proveedor nos va a traer la capacitación para el personal, de acuerdo a las áreas, de acuerdo al producto. ¿Qué se le atiende al consumidor final? El producto del proveedor, pues, ¿eh? Esa es la importancia de que primera atención al proveedor, y el consumidor final, cuando se le da un buen servicio o un buen producto, está con la empresa. Entonces, para que la empresa tenga éxito, atender primero al proveedor. Y de esa manera, vuelvo a repetir, conocer las 4 áreas. Entonces, el ser gerente general es una especialidad, es arte, es gusto, es la permanencia de estar capacitándose y capacitándose permanentemente a través de revistas, a través de videos, a través de asesoramientos, en todo campo. Acá, cuando se llega a este punto, no hay perfección, sino cada vez se va perfeccionando. Así es, hasta ese punto, el ser gerente general. A propósito de las áreas que usted acaba de mencionar, que toda empresa debe tener, ya que es universal, ¿usted a qué área le prestaría más atención o le daría más énfasis para lograr que su empresa sea exitosa? Dentro de su pregunta de cuál de las áreas son más importantes, porque toda empresa tiene 4 áreas, ¿eh? El área administrativa, hay que tener mucho en cuenta, son el área financiera, el área operativa y el área comercial. Y si la empresa es mediana, tiene que haber 4 gerentes, de hecho. Y mientras que la empresa es pequeño, el solo gerente general hace todo. Esto es universal en el mundo. En Japón, en China, en nuestro Cerro de Pasco, en nuestro Ayacucho, en nuestro Tumbes, en todas partes. Entonces, el más importante que me preguntaba, ¿cuál de las áreas son más importantes? El área operativa. En la área operativa nace el manantial.
En el área operativa depende del área operativa, va a funcionar todas las áreas. Todas las áreas. ¿Qué es la área operativa? Ahí está la vida útil. Ahí está el costo hora hombre. Ahí está el costo hora máquina. Si hablamos de costo hora máquina o costo hora hombre, en los dos tiene que haber coherencia. Y eso se logra en la Universidad de la Vida. No se logra en la universidad académica, sino en la Universidad de la Vida, con los hechos, haciendo, ¿no? Entonces, para lograr esto, primero hay que endeudarse. Y si uno se endeuda, recién vas a lograr, eso ingresa por los 5 sentidos, por el 6º sentido. Ahí nace la creatividad. Ahí nace lo que es la invención. Entonces, si tenemos bien claro el área operativa, tan fácilmente lo vamos a entender lo que es la área administrativa, de trabajar con el profesional académico. ¿Quién es el profesional académico? Es el ingeniero de sistemas, es el contador público, es el de la parte informática, de relaciones públicas. Pero si no tenemos la área operativa, tampoco lo vamos a entender lo que es la parte comercial. El mercado manda, por supuesto que manda el mercado, ¿no? ¿Qué dice nuestro mercado? ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice nuestra publicidad? De boca a boca, o en radio, o en televisión, de acuerdo ya a lo que percibe el ingreso. Entonces, ¿qué dice el área financiera? El área financiera, si no estamos capacitados en la parte operativa, la parte financiera, no vamos a ser crediticio del banco. Y al no ser crediticio del banco, pues no vamos a ser clientes del proveedor, ¿ve? Es importantísimo la parte operativa. En eso nace el presupuesto, ahí nace lo que es la estructura de costos, y de ahí ya, de las 4 áreas, se complementa la estructura de costos. Y cuando hablan de estructura de costos, ahí nace en la parte operativa, que es lo más importante, lo indispensable, el factor de costos. Maravilloso, si hemos logrado el factor de costos, lo logran el factor de costos, lo pueden hacer sencillamente en cualquier parte del mundo, una empresa, en base a estructura de costos. Bien, sin duda el público ya tiene claro dónde enfocarse, ponerle más atención cuando administra su empresa. Vayamos a otro tema importante que tiene que ver sobre todo pues con los pequeños negociantes que sienten que el Estado le pone muchas trabas para que ellos puedan formalizar de repente su empresa. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? El Estado, en este caso como país, no habla. Lo que habla son las normas legales. Y las normas legales a los emprendedores no le permite desarrollar, o sea, no hay un centro educativo que enseñe el manejo económico. Y al no saber el manejo económico o financiero administrativo, la norma legal es el gran problema. Eso es lo que trae a la verdadera pobreza a los peruanos y al país, porque en sí el país es rico. Yo voy a hacer siempre la comparación entre Japón y Perú. Perú es rico frente a Japón, porque Perú tiene diversidades de regiones, digamos el mar peruano, tenemos la costa, la sierra, la selva, los recursos naturales tenemos, pero variedades. La pobreza está en su personaje, en su población, que no hay una educación específica de estructura de costos. Y como no hay esto, la norma dice, la ley dice, el reglamento dice, y los que llegan de ser funcionario o de director general o a ocupar puestos de confianza, no entienden la norma en su mayoría no entienden la norma. Y al no entender se abasan, como mencionaba, la norma dice. Entonces, las normas legales son los que están gobernando en todos los sectores. Y eso es lo que no permite
que se ordenan, que se organizan los empresarios o los emprendedores para hacer desarrollar su actividad. Un claro ejemplo. La SUNAT no habla, es una persona jurídica. ¿Quién habla por la SUNAT? Los que lleguen a trabajar a la SUNAT. La pregunta, ¿qué dicen los que lleguen a trabajar a la SUNAT? Primero, dice, paga mis impuestos, págame renta, págame 18%, pero cuando llegamos a verificar esos impuestos, son repetitivos. Entonces, es como se puede aclarar, por cada un sol de combustible, el promedio de 70 centavos son impuestos, y el 30%, que viene a ser 30 centavos, es el precio del producto. ¿Y quién paga eso? El consumidor final. ¿Y por qué no se descubre? Porque no hay estructura de costos. ¿Ve? Entonces, el gran problema son las normas legales, que son muy enredados, enmarañados, y a la vez los que trabajan en los puestos de confianza como funcionarios son pues en su mayoría burocráticos, tecnocráticos. ¿Qué quiere decir tecnocracia? Poder del escritorio. Entonces necesita pues reformar las normas legales para poder dar la oportunidad, para poder que se oxigenan, como se dice, los que fomentan trabajo. Eso es la realidad. Bien, a propósito de que usted estaba comentándonos acerca de las autoridades que nos representan, ¿no?, en diferentes ministerios, en el caso de usted, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, yo quería comentarle en todo caso este escrito que usted hizo en el transporte, Historia de una lucha, en la cual se ve claramente sus intentos por mejorar y darle solución a la problemática, ¿no?, del transporte terrestre en nuestro país. ¿Usted cree que los funcionarios que trabajan dentro de los ministerios, los diferentes ministerios en nuestro país, no están capacitados para resolver problemas reales? ¿No tienen la experiencia necesaria? Su pregunta muy puntual y muy interesante. Los que trabajan en el Estado, ya esto lo conozco, el transporte es más de 4 décadas, en su mayoría, durante los 4 décadas no ha llegado a la Dirección General de Transportes una persona que conoce transportes. No ha llegado a la Dirección General de Circulación Terrestre una persona que conozca de transportes. Eso es el gran problema. Ellos son excelentes profesionales, como arquitecto, como contador público, como abogado, sea penal, civil, laboral. Pero la realidad del transporte es otro. Es otro la realidad del transporte. Como abogado, sí se necesita para una defensoría legal, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley no es justa, no es real, no es racional, porque cuando le alcanza la verdad, a la mentira, la verdad le destruye. Entonces, la verdad del momento es que nunca ha llegado al Ministerio de Transportes persona que conozca sobre el transporte. Entonces, a raíz de eso, por el año 2007, como yo ya conozco pues el transportes, pero por haberlo vivido en carne propia, yo escribo esa revista, ¿no? Yo escribo esa revista sobre la tolerancia cero, y que la tolerancia cero era un fracaso total. Y ahora, del 2007, estamos en 2015, ha transcurrido 8 años y se ha comprobado que la tolerancia cero es un fracaso total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahora dentro de esto han hecho nacer otra institución estatal con el nombre de Sutran, donde está representando la señora Elvira Moscoso. Yo me pregunto, y se preguntará en el pueblo, ¿la señora Elvira Moscoso alguna vez ha sido del transportes? Solamente comenta y habla como profesional académico, repite y repite lo que le dicen.
ella carece totalmente sobre el transporte. Entonces es un gasto excesivo para el Estado al tener o al haber creado otra institución llamada Sutran. Desde ya queda definitivamente cumpliéndose el fracaso total de tolerancia cero de 2007 al 2015 a la fecha, comprobado. ¿Por qué? Porque se ha incrementado un mayor accidente y los accidentes se siguen incrementando. Entonces, para solucionar esto, tiene que ser personas como conocemos y con toda transparencia que reconozcan el error que tienen. Bien, para ya terminar esta entrevista, ¿qué consejo le daría usted a todos los empresarios y negociantes o a las personas que están por emprender un negocio aquí en nuestro país? Usted que tiene tanta experiencia, que a lo largo de los años la ha ido adquiriendo no solamente a través de los estudios, sino también a través de desde niño que ha aprendido pues con la abuela. ¿Qué consejo le daría a todas esas personas que quieren iniciar un negocio? Bueno, en esta parte, a todos los negociantes, comerciantes, emprendedores, empresarios peruanos a nivel nacional, mi aprecio, mi admiración, porque lo conozco. Gracias a todos ellos, nuestro país está flotando. Gracias a lo que de una y otra manera son recaudadores de impuestos sobre impuesto a través de su actividad, recaudando para el gobierno central. Entonces, este mensaje va para todos ellos y les digo, hemos creado la Escuela de Empresarios Máximo Córdoba justamente para resolver sus problemas en base a estructura de costos y de esa manera hacer respetar cada uno sus derechos, porque la Constitución Política del Perú dice hacer respetar sus derechos. Y para hacer respetar los derechos en base a estructura de costos, en base a flujo de caja y proyecto. Proyecto. Cuando se habla de proyecto, ¿qué es proyecto? Proyecto está conformado de varios proyectos medianos a un solo proyecto. Pero para lograr eso, en base a estructura de costos, desde el que ilustra el zapato, o desde el molientero, o desde el microbusero, y hemos encontrado el éxito, la equidad, y de la mano todos los peruanos, con mucha alegría, con ese elenco, con esa transparencia, y para decirnos, salud mamapacha, salud padre mío, mi promesa ante ti, madre, padre, he de cumplir, y si estoy en error, cada vez voy a ir mejorando. Eso es mi mensaje. Especialmente con esto quiero decir, compartir mi experiencia a la juventud y a la niñez, deseando todo lo mejor en cada uno de ellos, y ellos tienen que ser mejor que nosotros y especialmente mejor que Máximo Córdoba. Hasta aquí para compartir con toda esa energía. No digo con todo el corazón, porque el corazón tiene otra función, sino digo con toda la energía, y que ustedes son los mejores al practicar el consejo de Máximo Córdoba. Desde ya, una vez más, se ha creado la Escuela de Empresarios Máximo Córdoba en el distrito de Ate para todo el Perú. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, señor Máximo Córdoba. Esperemos que a todo el público le haya servido de una u otra manera para poder ellos emprender una empresa, crearla y dirigirla de manera correcta. Sabemos que hay muchas trabas, como nos ha comentado el señor Máximo Córdoba, pero está esta escuela de empresarios para que usted pueda aprender a ser un buen empresario de éxito, para que sea una persona con prosperidad. Así que, bueno, esperemos que les guste esta edición y esperemos también que haya otra. Muchísimas gracias.